Hola Pepe, ¿me escuchás? Hola. Hola, hola, Daniel, sí, ahora sí. Y ¿Qué tal? yo te escucho perfecto. Y te veo muy bien. Bueno, Y te veo muy bien. bueno, yo te ¿Cómo te veo muy va? bien también. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy ¿Bien? bien. Encantado Buenísimo. de saludar. Bueno, vamos a esperar un ratito, unos minutos, a ver si cómo se van conectando la gente Sí, y, sí, sí. y empezamos. No hay... ¿Eh? Empezamos. Perfecto, Daniel. Buenísimo. Perfecto, perfecto. Bueno. Eh, Teníamos, ¿Qué se cuenta? ¿Cómo está el clima teníamos, allá en Mendoza? ¿eh? Perdón. El clima en Mendoza. Calor, Calor. calor, calor. Bueno, Mucho calor ya. Hoy por lo menos de verano. claro, Hoy ha claro. estado de verano. Bueno, Clima de verano. acá se conectó una coterránea tuya, acá, de Mendoza, Mirna Baldor, ahí abajo. ¿La estás viendo? ¿La estás viendo a la señora No, Mirna? ¿Mirna? no, no la Hola, buenas veo. tardes. Ahí está, Hola, yo soy Mirna de Sí. Mendoza. ahí Vivo está. en Hola, ¿qué Godoy tal? Cruz. Hola, Encantado, De Godoy, igualmente. encantado. de Godoy Cruz. Así que hoy tenemos dos mendocinos acá. ¿No? Bueno, Wow, aunque sea uno por adopción, no, no, ¿no? sí, sí. Por supuesto que sí. Bueno, bueno, Mendocino de mientras, mientras se van incorporando la gente, ahí viene una señora de Misiones, Aida, muy bien. Mientras se van incorporando, me gustaría empezar de esta manera, ¿no? Haciéndote honor a tu presencia. ¿Mm? Quiero leer una poesía, un poema tuyo que hiciste en el 2019, Pepe, que se llama Poeta en su ínsula. ¿Me escuchas? Bien. Sí, 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 te Bueno, escucho perfectamente. entonces voy a comenzar leyéndolo. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo te va? A ver, bueno, tiene problema de sonido. Bueno, ¿y qué dice así? Poeta en la ínsula libertaria, nauta que fraguó contracorriente, la noche más noche y solitaria que fluye por el éter indolente. Palabra de mercurios anudada, viento que sopló en flor naciente, aroma del saber y de enseñanzas, gemido del dolor sobre la frente. Serpiente de sonrisa fragmentada, en sueños de espejos al poniente, tú fuiste un poema sobre el agua, un iris que matiza el agua fuerte. Poeta en la ínsula libertaria, velero que navega a su suerte. Inciertas son las horas donde amas, seguros son los ojos que te quieren. Poeta de belleza inusitada, tu voz es el grito más silente,
Tu árbol es el fruto de tus alas que vuela al paso de la gente, nacido de la fuerza de tu alma, ungido con laureles transparentes, henchido de sonidos que hilvanan los hilos de las notas que tejes, profeta que por las calles vagas, en ríos de sangres y de fuentes, indómita expresión de la nada, senda donde andan los valientes, poeta en la ínsula libertaria, enigma del beso más ferviente, néctar que sabe a miel y a rabia, fugaz paladín que piensa y siente. Eso lo escribiste en el 19. Si no me equivoco, hacía muy poquito que estabas acá en Argentina. ¿Puede ser? No, yo ya estoy desde el 2011 ya. Ah, 2011, perdón. Yo pensé que estaba desde el 16. Sí, sí. Bien. No, no, no. 12 años ya. 12 ¿Y años. por qué leo esto? Porque, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cómo ves vos no solo un español, sino un asturiano como no te cansas de repetir, ¿no? Un asturiano. ¿Cómo ve el arte? ¿Cómo concibe el arte que estás desarrollando acá en la Argentina? Bueno, pues bueno, el arte en realidad, poesía, arte, son sinónimos. Siempre utilizo la palabra poesía, pero cuando hablo de poesía hablo de arte en general. La concibo como una forma de entender la vida, de ver la vida y de sentir la vida. Entonces, eh, las circunstancias o los hechos pueden llevarte a un lugar o a otro lugar, pero digamos que el arte está en todos lados, es una mirada, ya te digo, para mí es un sentimiento, una mirada, una forma de vida también. Claro. ¿Sabes? Mira, acá tengo un libro de un compatriota tuyo, Camilo José Cela, ¿no? Sí, Escritor, sí, eh, que en la obra La Colmena, sí, la conozco. exacto, Sí, sí, dice esto: un jovencito melenudo hace versos entre la varaunda. Está evadido, no se da cuenta de nada. Es la única manera de poder hacer versos hermosos. Si mirase para los lados, se le escaparía la inspiración. Eso de la inspiración debe ser una mariposita ciega y sorda, pero muy luminosa. Si no, no se explicarían muchas cosas. ¿Por qué te lo pregunto? Porque tú te defines como un poeta existencialista, ¿no? Te has definido como un sí, poeta existencialista. O sea, sí, sí, donde podría decir. yo entiendo, no sé si coincidimos, que para los existencialistas los actos le dan significado a la vida, ¿no? O sea, eh, yo tengo una ética de la responsabilidad individual. ¿Para qué? Para superar todos los moralismos y prejuicios, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. entonces, ¿cómo juega la inspiración ahí? ¿Cómo cae? ¿Cómo queda eso de la inspiración? Bueno, para mí el término existencialista quizá no esté muy, o sea, no es que sea pegado al movimiento filosófico en sí mismo. Lo que pasa que coincido en muchos aspectos, en la preocupación por la existencia del ser humano, pero digamos que habría que llamarlo de alguna manera a la poesía que yo hago, y le puse ese nombre en realidad
como libertario, es decir, son nombres que vienen y van y depende de los labios que lo pronuncien, toma un significado u otro significado. Existencialismo en este caso sería preocupación por la existencia del ser humano, por la esencia del ser humano, por la vida en general, por todas las vicisitudes que el ser humano atraviesa y la contemplación de la vida a través del sentimiento y del pensamiento también, y de las emociones, por supuesto. Claro. Eh, yo tengo escrito aquí que tú me pusiste, podemos soñar, sentir, pensar nuestras vidas sin la menor intervención posible del medio que nos condiciona, ¿no? Claro, En cierta forma ese es el... estamos hablando lo mismo. Yo te dije, superar todos los moralismos y prejuicios que son Justamente, justamente los que nos condicionan la vida, claro, ¿no? la herencia que hemos recibido y que somos portadores de ella y se espera que seamos transmisores de esa herencia. Exacto, Claro. exacto, exacto. Eh, contanos, contanos, a ver, primero, yo lo tendría que haber hecho al comienzo, pero esto me gusta, me gustó comenzarlo así. Pero para los que están aquí oyendo, estamos con Pepe Suárez Jardón. eh, no le gusta que le digan José, me ha retado, me pidió que le dijera Pepe, y él nació en Mata Follada, en la parroquia de La Roda, Tapia de Casariego, Asturias, España. Sus padres fueron campesinos, ¿no? Y en el año 2011 vino a parar aquí a nuestra provincia de Mendoza, ¿no? Al lado de Mirna Baldor, está por ahí cerquita, y donde se desarrolla como profesor de lengua y literatura. Hecha esta sintética presentación, quiero preguntarte, Pepe, ¿cómo fue tu lanzamiento a la escritura? Bueno, mi contacto con la poesía es de toda la vida. Lo que pasa que primero es un contacto como lector y luego, bueno, como creo que nos pasa a a muchos de nosotros que escribimos poesía, fui escribiendo poesía, escribiendo, rompiendo, perdiendo por ahí poemas que escribía y en realidad nunca tuve intención de escribir para otros, digamos así. Ujú. Lo que ocurrió fue que casualmente, bueno, así de una forma azarosa, alguien leyó lo que yo escribía, le gustó y bueno, así fue naciendo el hecho de escribir para los demás, para hacerlo público. En realidad, nunca fue mi intención escribir para nadie, porque, no sé, era algo que yo hacía como algo íntimo y una forma también de desarrollarme interiormente y de profundizar en lo que observaba. Siempre fui muy observador desde niño y eso, bueno, no tenía la pretensión, ya te digo, o sea, de escribir para que otras personas lo leyeran. Fue algo casual y fue aquí en Mendoza, no fue en España. No me digas, no sabía eso. Nació aquí en Mendoza. Joaquín Por eso, Mendoza. y no sé, casualmente, pues fue en Mendoza por una casualidad. Pudo haber sido en otro lado, pero fue aquí. Y bueno, empezó la gente a leer, uno lo leyó, le gustó, me animó, la gente me fue animando a que siguiera escribiendo, cosa que yo ya hacía, pero lo hacía, ya te digo, algo muy íntimo, solamente para la familia a veces que lo leían, pero algo muy íntimo. Y bueno, fue así como se fue difundiendo
simplemente por eso, porque bueno, al estar también en contacto con profesores de lengua, con críticos literarios, en fin, fue dándose de esa manera. Pero todavía no sé cómo, fue algo que se fue dando hasta que cuando te das cuenta cada vez vas escribiendo más, porque al escribir para otra persona cuidas más también lo que escribes, cuidas más las formas, te vas perfeccionando, es como que te vas también perfeccionando, puliendo la escritura y, y así fue, Daniel, fue Ah, algo ok, así. está bien, está bien. Ahora, entonces, si viniste acá en el 2011, significa que una parte importante de tu vida la viviste completamente en España, en Asturias. Viviste en tu pueblo. Sabes que yo traté de buscar fotos de tu pueblo, eh, y, y me gustaría que lo describas, a ver si yo estoy equivocado. Eh, es un hermoso pueblo que está como metido entre montañas, ¿puede ser? Claro, Eso tiene un bueno, nombre, ¿no es cierto? Eso tiene un nombre, yo nací en una una aldea que es aldea. un caserío de pocas casas. Sí, Normalmente una aldea no llega a ser más de 6, 7, 10 casas. Concretamente donde yo nací son 4 casas, 5 casas, ahora son habitadas, son 4. Y la orografía en Asturias es muy montañosa. O sea, tiene el mar muy cerca, pero al mismo tiempo la montaña llega al mar. Entonces yo nací en una especie de valle, cerca de un río sí, que se se ve. llama Porcía, con muchos bosques. O sea, todo eso es como que predispone un poco para, no sé, digo yo, no lo sé. Todo esto son especulaciones porque no hay nada en esto, nada concreto. Pero Pudo ser. predispone para qué. A ver, para ser poeta, Es para ser poeta. precis- claro. Ajá. O sea que yo les digo a los oyentes, vámonos todos para Asturias, al pueblito de Quiero Pepe, ir. porque salimos hechos poetas, todos. Realmente es hermoso. Le digo, para que tengan una idea, si han ido para el sur, acá de la Argentina, hay zonas donde entre distintas elevaciones se arman pueblos de 4 o 5 casas, normalmente Ya, también cerca de un riacho o algo así. Este, sí, hermoso, pero es muy hermoso. Epa, epa. Hola, hola, hola. Hola, ahí está, ahí estoy de vuelta. Eh, Sacaste el primer libro que hiciste, me pusiste aquí, que se llamó Manos de Viento y fue publicado en el sí, 2016, ¿no? sí, sí, Eh, Gracias a la colaboración de un amigo, el escultor y pintor Roberto Barroso Chimeno, ¿no? ajá. Él te dio una mano para decidirte a publicarlo. ¿Cómo fue? Sí. No, mira, bueno, empecé, como te digo, a escribir así de una forma muy así, muy cercana con la gente y a ir a cafés literarios, también encuentros literarios. Y en uno de ellos conocí a Tito Barroso, bueno, entablamos una amistad que falleció precisamente este año él en el mes de julio, a principios de julio, o finales de junio, no me acuerdo si fue el primer día de julio cuando falleció. Eh, Me animó, me dice, tienes que publicar un libro y yo te voy a ayudar. Y bueno, él me ayudó económicamente, también con todo lo que supones que publicar, porque es caro. Y me ayudó y bueno, fue el primer libro que tampoco tenía pensado publicar ningún libro y fue en el año 2016. También de una forma así,
muy fortuita, muy azarosa, sin pensarlo, sin una premeditación, por decirlo así. Surgió Claro, claro. y Sí, sí. surgió de esa manera. Y conseguiste que no es nada, que es algo muy bueno, conseguiste un mecenas, ¿no? Para tu primer libro. Con el primer libro y con los otros también. Siempre surge alguien, un grupo de amigos que me ayudan, que de alguna forma, y siempre aparece alguien que generosamente me ayuda. Si no, no podría. Todo a través de Claro, la relación entre el lector conmigo, digamos. Una claro, relación de claro. amigos entre el lector y los lectores que tengo, que me conocen más cercana, de una forma más cercana, son los que me van ayudando, colaborando, haciendo campaña, vendiendo ellos, en fin, todo ha sido siempre así. Y en ese libro, en ese primer libro, Manos de Viento, eh, vos me contabas que abordás diferentes temáticas. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es eso? Bueno, es un libro que ya te digo, surge conmigo en la poesía. Digamos que la primera poesía que escribí para los demás, como te decía, está en ese libro representada. Entonces ahí ya hay una digamos, una preocupación por lo que es la vida, por lo que es Ujú. la vida que todos llevamos, lo que nos preocupa, también lo que de alguna forma nos ayuda a vivir, nos estimula, en fin, todo lo que rodea al ser humano. Por eso yo le llamo poesía existencialista, porque en realidad es un poema que cualquiera puede leer y se siente de alguna manera identificado con lo que lee, ¿no? Las angustias, los miedos, las alegrías, las dudas, los sueños, todo eso están representados ahí. ¿Y Porque como, cómo surge claro, eso? ¿Cómo surge? ¿Es una idea? ¿Es una imagen? ¿Algo que te llama la atención? ¿Son palabras en tu cabeza que dicen, bueno, con esto voy a hacer una poesía sobre tal tema? ¿Cómo surge eso acá en Mendoza? mira, O sea, yo me mira, te imagino digo, que en España es diferente, ¿no? No, hablando en serio, en España es diferente, es no una sociedad solamente, una naturaleza diferente, hay cosas diferentes que te llamen la atención. Acá, ¿cómo surge claro, esto acá en Mendoza? pero el problema humano, es decir, el ser humano en un ecosistema causa siempre un impacto, ¿no? Nosotros estamos ahí y estamos en medio, plantan en un lugar y bueno, circunstancialmente vivimos ahí, nacimos ahí, pero todo lo que nos rodea, eh, de alguna manera, nosotros lo vivimos, lo tenemos que elaborar, reelaborar y eso plasmarlo en la sociedad, ¿no? Cuando nos relacionamos con los seres humanos. Entonces, este tipo de poesía, como yo no tengo una escuela, digamos, que seguir, porque no me debo a ninguna escuela, escribo lo que me surge, lo que me va brotando, y los lectores que me leen, de alguna manera también se sienten identificados con ese tipo de poesía. No quiere decir esto que yo no haga poesía, por ejemplo, infantil, ¿Qué has o que no hecho? haga una Has poesía. hecho, tienes un libro, ¿no? Pero en gallego asturiano, alrededor Lo, de Ilume, puede ser, no sé si está bien pronunciado. Mira, ese libro todavía está, digamos, haciéndose, está en el horno, está Ah, cocinándose. Hay un libro que se llama, que es en gallego asturiano, que, que se llama Nia y os Omecos, que Omeco es un duendecillo, digamos, inventado por mí, creo, aunque me parece que alguien me habló de ellos. ajá. Eh, no lo sé, tengo ahí un... Eh,
digamos, en realidad es un cuento, no llega a ser un Sí. libro, es un libro, lo han hecho un libro porque ha ganado un premio y me lo han publicado como libro, pero Allí, un premio el que allí va a en, salir en Asturias. ahí en Asturias. En El Asturias. que va a salir ahora, sí, ese se llama Alrededor de Yume es Alrededor del Fuego, y ahí sí, son varios cuentos del género maravilloso, del género fantástico, es decir, hay cuentos donde, digamos, el personaje, por así decirlo, los personajes Sí. son maravillosos, no pertenecen a la realidad, y hay personajes que sí, incluso hay una personificación de elementos naturales como puede ser la lluvia, el trueno, es decir, hay un poco de todo. Bueno, pero para Y no irnos, porque no quiero desperdiciar nada de lo que digas. Hablábamos del libro Manos de Viento, que era el primero. ¿Tenés a mano ese libro como para leernos un poema? ¿O decirnos un poema, si te acuerdas? No sé. yo de memoria no, tendría que ir a No. buscarlo y leerlo, Bueno, pero no, ¿y de lo tienes memoria a no. mano? ¿Lo tienes a mano como para buscar? Mira, lo tengo en casa, pero no sé si lo encontraría Ah, así bueno. Está rápido. bien. Lo digo Igualmente, por el tiempo. igualmente ha Es, pasado es, mucho tiempo. sí, digamos que el tipo de lectura, o sea, el tipo de poesía es el tipo de poesía que yo publico en la Ínsula Libertaria o en Pepe Suárez Jardón en el perfil de Facebook. Claro, Ha evolucionado, porque la poesía no es siempre lo mismo. No es claro. que se haya perfeccionado o haya empeorado, quizá depende del lector, pero ha evolucionado un poco. O sea, yo leo el libro Manos de Viento y bien, es el mismo tema, los mismos problemas, las mismas, eh, lo mismo, digamos, pero lo que ha evolucionado un poco ha sido la forma. Ahora mismo estoy más cuidando una poesía más clásica, volviendo un poco a lo clásico, al soneto, a la décima. No por nada, sino porque me apetece. No es algo que Eh, nadie me haya Pedido, impuesto y claro. por ahí, pero es algo que me apetece también hacer ahora mismo, ¿no? O sea, antes quizás la poesía era más libre o más heterogénea, Sí. mezclaba un poco la consonante con la sonante en la rima o había rima libre, o sea, no tenía yo, era más caótico todo. Ahora no es que yo me haya ordenado porque sigo siendo el mismo, pero la poesía tiene más métrica y más rima ahora Buenísimo. mismo. Para aclararle acá a los que están oyendo, él hizo referencia a un grupo literario que se llama Poeta en la Ínsula Libertaria, que está en Facebook, y si no, lo que es su propio Facebook, que tiene el nombre del Pepe Suárez Jardón. O sea que hay dos páginas de Facebook donde localizarlo. Yo recomiendo de que visiten el grupo literario porque realmente los poemas que se encuentran ahí son hermosos, hermosos. Y luego hiciste tu segundo libro, que se llama Por el Camino de Nayundes. Por el Camino de Nayundes, ¿puede ser? ¿Así? Claro, tal cual. Bueno, Sí, ajá, título, para guiarte un poco, Nayundes en mi zona, en mi región aquella, sería sí, un lugar sin lugar, es decir, un lugar que son todos los lugares y que no es ninguno. Para entendernos, es un poco ajá, eso lo que... Por eso, por el camino de todos los lugares, de mi lugar, del lugar común, tiene sí. varias lecturas, varios significados. Y esto lo publicaste en 2021, más cercano. Claro, este se publicó en un grupo de lectores, precisamente de mi pueblo, de Tapia de Casariego, se unieron para que yo publicara. Bueno, primero se unieron para decirme que tenía que publicar en gallego asturiano, que escribir en gallego asturiano,
no solamente en castellano, ¿no? Reivindicando un poco las raíces culturales y para que no se pierda el lenguaje, porque también hacemos esa labor de conservar las lenguas autóctonas. Y se unieron todos, para una parte del pueblo, para que yo pudiera publicar ese libro que se llama Por el camino de Ayundes. Y así nació el libro este, gracias a la gente de allí, gracias a los lectores y bueno, buscaron un mecenas también, que es Graciano García, que es, bueno, es el conocido quizá porque es el presidente de los premios que antes se llamaban Premios Príncipe de Asturias, que ahora se llaman Premios Princesa de Asturias, y él fue el que, digamos, hizo posible económicamente la publicación del libro. Y bueno, Claro. ¿Cuál y a es? raíz de Sí, a esto ver, surgieron. sí, perdón, sí, sigue. Yo digo que a raíz de este libro fueron surgiendo los otros, porque ese libro me permitió luego publicar La voz del silencio en la mirada, que Claro, es que un es el libro siguiente. profundamente de poesía existencial, ya muy consolidada, ahí ya los temas son bastante, por ahí puede haber algún poema que pueda ser de amor, puede ser más, digamos, de un tema más, más así, pero, y luego a raíz de eso surge el otro libro, todo muy rápido, que se llama Poeta en la Isla Libertaria, que salió hace nada, hace un mes y medio, salió el libro, con una editorial que se llama EO Editorial, EO por un río que separa Asturias de Galicia, hace frontera geográfica, porque no cultural, porque la cultura está en los dos lados, pero bueno, geográfica, y le han puesto EO Editorial a la editorial. Y ellos son también amigos, también están empezando con la editorial y bueno, ellos me echaron la mano para escribir, para publicar el libro este de Poeta en la Isla Libertaria y preparar el nuevo libro que es el libro de cuentos infantiles. Perfecto. Quiero hacerte una pregunta para poder entender. Que acá dice que ese libro, no, que has colaborado con otras publicaciones, como en el libro Historia de Candaosa y Lagar, Candaosa Lagar, ¿no? De la autora Sí, asturiana Ana Quintana, que se publicó en sí, Eo Naviego. ¿Qué es Eo sí. Naviego? El naviego y gallego asturiano son Ah, sinónimos, son son, dos son formas de llamar sinónimos, a la son misma sinónimos. lengua. Naviego porque hay dos ríos, digamos que la zona es muy mesopotámica, está entre ríos, es el río Eo que separa Galicia de Asturias y el río Navia, Sí, que no separa nada, pero digamos que ahí cambia un poco el habla, se vuelve más castellanizada, menos gallega, por decirlo así. Nosotros conservamos mucho la raíz gallega y estamos orgullosos de esa raíz gallega en la lengua y en la cultura y en las tradiciones. Y han juntado los dos términos, eo, naviego, o gallego asturiano. No se ponen de acuerdo, como entre los seres humanos siempre habrá uno que diga una cosa y otro que diga otra, para unificar el término, cómo llamarlo, ¿no? claro, Es todo claro. nuevo, porque todo esto es muy nuevo en el sentido Sí, que reivindicar las lenguas locales es algo que no es de siempre, es de hace poco, si bien siempre hubo escritores que desafiando la normalidad lo hicieron, muy pocos, escasos y de muy poca repercusión, por supuesto, pero esa lucha por recuperar la lengua es del siglo XX, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en España concretamente desde la vuelta de la democracia, y fue cuando se empezó realmente a tomar conciencia que teníamos una riqueza y que nos avergonzábamos de tener una riqueza, es decir,
uno iba a la capital de Asturias, que se llama Oviedo, y la gente tenía muchísimo cuidado de no decir ninguna expresión o ninguna palabra que los delatara. Era como un delito. O sea, había que Claro, hablar el castellano allí a donde fueres, ¿no? Y bueno, eso fue lo que mucha gente rompió y nosotros como escritores pues estamos rompiendo y vamos a los colegios, vamos a los centros culturales, intentamos que los niños también recuperen, porque no se habla prácticamente, se habla el castellano. ajá, Y bueno, es una labor mecánica, pero bueno, muy satisfactoria también. claro. Es una pena, bueno, es una pena de que hay, hay lenguas que se están perdiendo y no sé por qué recuerdo en este momento eh, que el único disco en catalán que llegó acá a la Argentina lo trajo Serrat, uno de los primeros discos. No sé si eran discos, eran redondos, de pasta. No, no es como ahora que se escucha por el Claro, celular. claro. No, Claro, imagínate Serrat lo que tuvo que hacer. Serrat estuvo prácticamente proscrito, por decirlo así, por cantar en catalán, cuando el catalán tiene una tradición cultural, tiene una literaria, pero antiquísima, como la puede tener el castellano. Imagínate las lenguas minoritarias como el gallego asturiano, como la mía, que prácticamente no existe, no hay literatura de ella, no hay, si bien hay escritos, por ejemplo, escritos que se remontan incluso a la época de Alfonso X Sabio, pero digamos que no hay un cuerpo literario como puede haber en el catalán, como puede haber en el gallego, como puede haber en el vasco, dentro de todo también, o en otras lenguas, pero lenguas que han estado postergadas, prácticamente la gente incluso se avergüenza, y todavía se avergüenza, hay gente que se avergüenza y te dice, pero ¿cómo estás hablando así? ¿Qué van a decir o tal? Y bueno, yo estoy en Madrid, estoy en Buenos Aires, y si me encuentro con un paisano, le hablo como hablamos allí claro, sin ningún claro, problema, ¿no? claro. ¿Tienes, Así, ¿tienes tienes el último libro tuyo ahí cerca? ¿Lo tienes a ese sí mano? lo tengo, Bien, lo voy a buscar. bueno, listo. Aprovecho para saludarlas a todas. ¿Mm? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ofelia, ¿Qué tal? a Mirna ya la saludé. Y acá hay alguien que no conozco, no sé quién es, pero está escondidita acá abajo. Eh, Contanos un poco cómo es la temática de ese libro nuevo y si lo puedes mostrar. Ahí está. Un El poquito libro más ahí para que lo vean bien las chicas. Ahí está. Ínsula Libertaria. Poeta Sí, sí. Libertaria es un compendio de poesía que escribo, digamos, desde hace unos años en el grupo La Ínsula Libertaria. Bueno, a ver, escribo, ya te digo, poesía infantil, poesía de todo tipo, no solamente, eh, por decirlo así, existencial. Pero básicamente es eso, poesía existencial. Y bueno, es un libro que, como te digo, se ha hecho en base a los lectores también, ¿no? Todo lo que se hace con mi poesía es en base a los lectores, que son los que van demandando de alguna manera o proponiendo, sería la palabra más propicia, eh, cada libro, ¿no? Cada libro van haciendo a raíz de la propuesta de los lectores que me van diciendo. Este libro quizás sea el más caprichoso para mí, o sea que yo haya sido más por capricho, porque era un libro que me apetecía, es como una especie de legado, no es que me vaya a morir, no, bueno, no sé, me voy a morir seguro, pero bueno, quiero decir que no es porque esté ahí agonizando, pero es como un legado, digo, bueno, si desaparece,
este hombre, pues que quede algo de él para los que me leen. Y bueno, este libro es eso, un poco mi esencia, un poco la esencia de los lectores que lo van leyendo, son poemas que muchos ya los han leído, pero los tienen en papel ahora y los pueden releer. Y bueno, las ventajas que tiene un libro con estos medios que son más efímeros, ¿no? El libro es otra cosa. El libro queda, Y el libro queda. digamos, este es el libro más caprichoso por ese sentido, porque, bueno, es como una especie de legado que quiero que quede ahí por si me da por irme o cualquier cosa rara. Pepe, ¿nos puedes leer algún poema de tu libro? Sí, 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 sí. Mira, yo también, bueno, mira, justo me abro y me sale el poema y ahí me Bien, sale otro tema para el siguiente. En el primer libro que yo hago, no, todavía no había hecho este tipo de verso. En el segundo libro que yo saco, que es ese libro en gallego asturiano, por el sí, Camín de Nayundes, sí. aparece un tipo de versificación o de verso que yo le llamo verso septicuarto. Es un tipo Ajá. de verso que tiene una rima consonante y que son estrofas de 8 versos. Y bueno, aquí me ha salido uno para que vean también los oyentes cómo suena un verso septicuarto. El Bueno, poema se llama Gotas Existenciales, justamente también el título es muy representativo. Dice así: gotas de lluvia son silenciosas, razones para ser fuerza escrita, signos de la ilusión, donde posa el dulce amanecer, luz bendita. Gotas de lluvias van por el día, recorriendo despacio la avenida, ondas que estallarán de alegría el infinito espacio de la vida. Gotas de lluvia y sol que se estrellan en cada sentimiento que se espera. Por el rojo arrebol tiernas huellas que se mezclan al viento tan siquiera. Gotas de soledad en la aurora, palabras para amar sin medida, sueños de libertad en mí afloran cuando puedo mirar la voz ida. Gotas de vendaval en el cielo, cubren el tiempo vano de tormenta, universo real que en el suelo son para el ser humano toda afrenta. Gotas de lluvia al sur del dolor, ríen indiferentes con bravura, olas de un mar azul al rumor de espumas indolentes sin mesura, gotas de la existencia donde vamos por la senda revuelta resistiendo, caminos de inocencia que pensamos en materia disuelta existiendo. Este sería el tipo de verso, septicuarto, cuarto. que yo siempre los meto ahí en los libros también. Son Está rimas bien. muy cortas. Y Conocidas. y en tu grupo literario, ¿también escriben poemas de ese tipo? Mira, hay algún escritor que ya se ha aprendido los versos septicuartos. Hay una poeta de Almería Ajá. que se llama Aida Molina, que también escribe septicuartos, sí. Eh, en el grupo, la Ínsula Libertaria, en realidad, como siempre digo, es un grupo abierto, es decir, no hay límites para... El único límite es el respeto al otro y nada más, es decir, Ajá. no existe un límite, es un grupo donde puede escribir, nadie lo va a corregir, nadie lo va a criticar, nadie va a analizar su poesía o su texto o su prosa, pero lo va a analizar desde el respeto. Ujú. Eh, y donde cuido mucho eso, precisamente que haya ese respeto a través de la libertad de expresión, ¿no? Y sobre todo de creación.
O sea que Y fue, los que seguimos empeñados en hacer poesía libre, tenemos todavía un lugar ahí. claro, la mayoría de la gente hace poesía libre o poesía mixta, que yo le llamo, es decir, poesía que puede tener en un mismo poema, te puedes encontrar. ¿Por qué? Porque la poesía libre también tiene unas reglas, no es tan libre, Exacto. académicamente hablando, ¿no? La poesía libre sería aquella que no usa rima consonante ni asonante, que no Ujú, tiene una métrica. A veces te encuentras con poemas que están un poco mezclados. Yo mismo he hecho de esas cosas. ujú. Eh, y son poemas que son bellísimos, ¿no? Muy bellos. Entonces ahí cada uno escribe a su manera, es decir, no es un taller literario, no es una escuela, no es una academia, es simplemente crecer todos juntos a través de la poesía, porque cuanto más poesía se lee de los otros, más se aprende, más incluso lees un poema, leo un poema tuyo y por ahí digo, uy, mira, tal cosa, sin ser contrapunto ni nada, o sea, te va surgiendo un poema. Hablas Claro. por ejemplo, me pasó una poeta muy buena que, o sea, que muy buena, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que escribió sobre el mes de octubre, ahí surge, inmediatamente me surge a mí un poema sobre el mes de octubre sea, y Claro. todo eso, o una palabra que un poeta usa, una expresión, desencadena otro poema, y bueno, todo eso es lo que hace la grandeza del arte, que al compartirlo, como todo en la vida, pues se va multiplicando, ¿no? Claro. Una pregunta, ¿por qué le pusiste como título La ínsula libertaria a tu libro? Sí, bueno, este título curioso, en realidad yo soy un lector, yo ahora estoy traduciendo al gallego asturiano el Quijote, precisamente. Ajá. Ardua tarea. Voy por el capítulo 30. Me queda Nunca, bastante. nunca, nunca, nunca nadie trató de hacerlo eso en España, ¿no? Sí, sí, hay traducciones en gallego, en catalán, seguramente que Ah, incluso igual alguno lo he hecho en gallego asturiano, no lo sé. Pero es una cosa que a mí me surgió, Sí, una sí, apetiencia, sí. está Y bien. bueno, promete Don Quijote a Sancho, ¿no? A Sancho, a su fiel escudero, fiel, por supuesto, como buen ser humano, con un interés muy humano, le promete la ínsula Barataria, entre otras cosas. Ah, Ínsula cierto. Barataria, con esa similitud le pongo ínsula libertaria porque, bueno, yo vengo de la libertad como fundamento vengo de las ideas libertarias del siglo XIX como fundamento ideológico, por así decirlo, de forma de vida. Siempre Claro. desde mi punto de vista, ¿no? No es que me atenga a ninguna, me pasa como con el existencialismo, ¿no? Entonces juego con eso, ínsula, un lugar, un espacio, que es un espacio donde estamos, nos hemos creado ese espacio, y libertario porque la libertad es el eje, es decir, cada uno dentro del límite del respeto escribe lo que le apetece de la manera que quiere. Se pide, normalmente la gente que escribe poesía es un tipo de, y que lee poesía, no suele ser un lector, digamos, es un atípico porque es un lector con una sensibilidad muy especial, o sea, para leer poesía no es para leer rápido, corriendo y que llego tarde y voy a leer un poema, no. No, Te no. lees poesía, ya te tienes que ponerte ahí en comunión con el poema y bueno, y así surge el nombre Y- también. Muy bien. Y Pepe, ¿dónde se consiguen tus libros? O sea, ¿acá en Buenos Aires se venden? No, en Mm. realidad son libros, o sea, este libro en concreto y el libro La voz del silencio en la mirada. El otro está agotado, por el camino de Nayundes, de momento.
se consiguen a través de la editorial. Ahora se consiguen a través de la editorial, de la página de la editorial EO Editorial, que a veces yo lo pongo en el Facebook, el enlace para que la gente se lo pueden mandar a... Siempre, por supuesto, hay que poner que si el libro, si bien se edita aquí en Argentina, porque viste que las editoriales tienen, bueno, se manejan con imprimen en los países donde es el lector, siempre se encarece un poco más el libro. Si este libro, por ejemplo, sale 12 euros en España, eh, ponle que aquí en Argentina salga por 16, 17 euros más o menos. Claro, Depende de la cantidad. También si tengo 4 que lo piden, pues 4 no es lo mismo que 2, ¿no? Siempre va a salir un poco más económico el ok. libro. Después, sí, Lamentablemente sí, sí, te escucho. no tengo una forma de que los libros, ojalá venga una editorial y se fije en mí y me diga, bueno, pero esas editoriales, no sé, en realidad ya están con sus premiados, con su historia, y no, Está no, bien, no es posible. está bien. No porque, Y te pregunto, ¿en formato de ebook o de formato electrónico no lo estás distribuyendo? no, de momento no, no, porque, qué sé yo, que no te digo que mañana sí, porque esto es así. Eso yo lo dejo en manos porque yo en realidad lo único que hago es escribir Sí, y luego que lo venden o los que lo comercializan o como si fuera un producto del mercado con formato ebook, con formato libro ya sí, no soy yo, porque no es claro. lamentablemente yo no he nacido, digo lamentablemente porque si hubiera nacido con esas dotes, eh, posiblemente me iría mejor económicamente, pero digamos que he cometido en la vida no es ese, no es ese. El mío es escribir. Ya te digo, estos libros se han publicado porque hay un grupo de lectores que los han hecho posibles. O sea, no es que el Claro, libro se haya escrito porque a mí me apeteció escribir un libro. Ya te digo, el más caprichoso es este porque, y tampoco, porque en realidad es un libro que también tenía los lectores ya ahí esperando. Pero bueno, digo, voy a escribir dos seguidos así, o sea, publicarlos es como una brutalidad en pocos meses sacar dos libros con la misma temática, ¿no? bueno, Ah, no lo es que te lo voy a mismo. pedir, lo que te voy a pedir es que como estamos conectados, después me pases el enlace para poderlo Sí, informar acá a la gente. Si no, no me va a quedar más remedio que mandarte a Mirna Baldor hasta tu casa para buscar el libro, ¿no? No sé, el único, Mirna. te cuento, mira, el único libro que tengo ejemplar es Sí. este, porque los Ah, otros pero entonces me guardalo porque mandaron va corriendo, cuatro Mirna. libros, me mandaron cuatro ejemplares, Ajá, dos ya se los di, yo tenía ya para darlos y el último se lo di también a un amigo, es decir, ya habría que hacer un pedido, sí. que es en lo que estoy, ¿no? Para hacer un pedido y que haya, dentro de un mes se reciban, pues qué sé yo, 6, 5, 4 libros los que la gente, Claro, que los porque, compradores. a ver, para entender, porque se edita en España. Mira, en realidad se edita en España, pero ya te Sí, digo, se imprime en Argentina, se puede sí, imprimir en Argentina. claro. Sí, sí, Eh, yo las entiendo cómo es el cosas, claro, mecanismo. Sí, como no las entiendo, o sea, no sé cómo es el tema, el caso es que por X razón se imprime en Argentina, pero el precio sigue siendo en euros, lamentablemente exacto. para nosotros, vivimos aquí y No nos va a quedar más que remedio, no nos va a quedar más remedio que por el momento seguir leyendo tus poesías por el Facebook. te A digo una ver, cosa, Daniel, en la sí, el libro de aquí de Mendoza, los precios de los libros son así en euros, ¿eh? O acá sea, En Mendoza. los libros aquí, como todo, como todo. ¿No? Lo que a mí me asustaba, porque en realidad a mí me asusta poner este libro a la venta en 3.000 pesos, Claro, porque me parece que
para el bolsillo es mucho y es mucho. Claro, Pero te vas por ahí 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 pesos un libro. sí, sí, sí. Sí, está Es así. caro. Eh, Estás acá en la Argentina desde el 2011, me dijiste. Eh, ¿Modificaste o tu rutina para escribir? ¿O qué rutina? ¿Tenés una rutina para escribir? No sé, a ver, tu ventana da hacia las montañas y te sientas durante la mañana y escribes hasta el mediodía. ¿Cómo haces? Bueno, en realidad, ya te digo, cómo fue como yo empecé a escribir así, en serio, digamos. Es un hábito de la escritura que te permite, a mí, estoy hablando personalmente, no tengo que tener un ambiente especial de aislamiento, de silencio, ni de nada por el estilo. Yo, para escribir, simplemente escribo, me pongo, escribo. Cuando viene la inspiración, la bendita de las musas, ¿no? Que se dice. Ujú, Pero ¿sabes qué pasa? Que para mí las musas también tienen mucho que ver con el estado del autor, claro. el ambiente de vive. Por ejemplo, aquí el ambiente que tenemos en casa es un ambiente muy especial porque somos 3 personas. No hay mucho ruido, más que el ruido que pueda haber en la calle. Tenemos una casa interna con un jardín, entonces eso me permite una especie de aislamiento para escribir. Pero bueno, no es que tampoco sea imprescindible ahora mismo, ¿eh? En un principio sí. Si trabajas 12 horas, 14 horas en una fábrica, te cuesta mucho más ponerte a escribir, seguro bueno, que teniendo un refugio y un ambiente propicio para que brote la escritura, la creación. Y Claro. puede ser que sean épocas de la vida, ¿no? También, También, quién sabe. también. Es todo tan misterioso, es muy misterioso todo. Nunca se sabe por qué surge en este momento, nunca se sabe por qué las cosas pasan. Tenemos hipótesis de por qué pasan y las decimos, pero a ver, absoluto, absoluto no hay nada. Quizás sea que yo he llegado a este estado de inspiración o de lo que ahora mismo, quizá dentro de un mes, pues ya no exista tal estado. ¿Quién lo sabe? No se sabe. Y No se si sabe. no hubiera misterio, no habría poesía. Claro, no existiría la poesía. Claro, claro, sí. Plagio. Eh, Te hago una preguntita. Toda tu vida en España, el nuevo proyecto de vida que tenés aquí en Argentina, todo eso, eh, ¿cómo influye en tu escritura? Mucho, mucho, mucho. Todo desde mi niñez, que muy marcada por el paisaje, por la vida en el campo, la soledad, porque, bueno, las aldeas tienes mucho tiempo, hay mucho tiempo, ahora no tanto, porque ahora la vida ha cambiado, es todo está muy globalizado todo, pero imagínate que yo nací en el año 65, a mí me tocó la escuela en los 70. eh, y eso que a mí ya me tocó la ruptura. ¿Por qué te digo la ruptura? Porque ya empezaron a hacerse los colegios concentrados, donde se unían los niños de todos los pueblos en un solo colegio. Yo Ujú, tuve la fortuna de ir 2 años, primero y segundo año, a una escuela rural, que tengo varios poemas a esa escuela, que íbamos caminando y volvíamos caminando. Era todo, era otra cosa, eso no se puede explicar lo que era porque ir a la escuela era como una aventura en realidad, porque ibas caminando, imagínate, por un paisaje alrededor del río, junto al río, pasaban algún coche de vez en cuando, algún camión cargados de madera y todo eso, pero era otra vida, era otra historia. O sea, la infancia que yo tuve ya no existe esa infancia. O sea, hay otras infancias, tendrán otras realidades, pero ya no está esa infancia. Y,
Y bueno, eso me alimenta, a mí me alimentó y me alimenta mucho. Y yo creo que en todos nosotros está ese niño que ha sido y que sigue siendo en realidad, jugando a ser grande, a ser adulto, pero está. Y bueno, dónde has nacido, dónde has crecido, lo que has vivido, lo que has podido sentir, olores, en fin, experiencias irrepetibles. Luego la vida, bueno, te va llevando de un lugar a otro, pero tu esencia va contigo. No la puedes, no, ya Cambiar, está, cambiar, es tuya. ¿no? Es tuya y tú eres ella, en realidad no, no hay otra cosa. Es como dicen ustedes, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura y quedamos así, ¿eh? Claro que sí, 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 es así. Uno digamos que se va formando, o sea, el pensamiento es una creación que la vas transformando, la vas elaborando, cada uno a su manera, pero hay una base que es la base que uno esencialmente es y esa posiblemente ya viene mucha predispuesta en lo que somos, ¿no? Yo no te digo que alguien haya nacido para ser albañil y otro para ser médico, pero sí hay unas circunstancias sociales que te van llevando, por supuesto, y te van condicionando y te van determinando también un poco. Pero bueno, la esencia del ser humano, del individuo, quiero decir, cómo es, si es más nervioso, más tranquilo, más risueño, más triste, más... El paisaje también, yo creo, en eso coincido con cuando estuve en enero en Asturias, reunido así con varios poetas, casi, casualmente casi toda la gente que escribe es poeta allí. Si bien tiene narrativa, la mayoría somos poetas. Entonces, hablando, llegamos a la conclusión, bueno, el paisaje tiene que influir, qué narices, porque si todos escribimos poesía, Claro, algo pasa ahí. Y claro, de hecho, bueno, fíjate que Alfonso X el Sabio, la corte de Alfonso, yo siempre lo digo, sí. la poesía, la lírica, era en gallego, era lo que es el gallego portugués de la época, que luego, bueno, en Galicia se convirtió en gallego, en Portugal en portugués, para nosotros en esto que le hemos dado en llamar ahora gallego asturiano, porque políticamente somos asturianos y también nos sentimos asturianos, por supuesto, pero con una raíz muy fuerte cultural gallega. Así que no. Me decís que estaba en enero que estuviste, es invierno allá, Claro, es estuve invierno. ¿Y por... nieva mucho en tu pueblo? Mira, nos tocó, porque fui con mi hijo, tuvimos la suerte que nos tocó una nevada histórica, porque hacía muchísimos años que no nevaba. No en la zona donde soy yo, en Tapia de Casariego no, porque es mar, es un puerto de mar. Pero en la montaña estaba todo nevado y bueno, fuimos a ver la nieve después de muchos años y la verdad que fue un viaje muy bonito porque fui a presentar los libros, me uní con los vecinos que no conocían al Pepe poeta, conocían al otro Pepe, pero no al poeta y para ellos también fue muy, muy emotivo, para mí fue muy, muy emotivo. Me hicieron dos homenajes, uno en mi pueblo, Tapia, o sea, porque la aldea donde yo nací es de Tapia, pertenece a Tapia de Casariego, que es un puerto muy turístico de ahí, de Asturias. Y otro homenaje también en un pueblo que se llama La Caridad, donde fui a la escuela y bueno, ahí también fue muy emotivo y la verdad que fue un viaje muy bonito y que me ha dejado muy buen sabor de boca, vamos. Qué lindo, muy, muy lindo lo que estás diciendo. Escucha, una Sí. preguntita. ¿Cómo, cómo fue tu relación cómo surgió esa relación con la escritora, ¿cómo es? Ana Quintana.
en este libro que Historia de Candaosa Lagar. ¿Cómo fue eso? En ese, mira, en ese libro aparece por primera vez mi poesía en gallego-asturiano. Hasta ahí no había aparecido, hay unos versos. Ella es escritora, pero es de narrativa, no de poesía. Bueno, Ajá, si bien, como te digo, todos allí en la zona, alguien, unos versos siempre se escriben, pero bueno, me dice, escríbeme, me puedes escribir unos versos relativos a Candao Salagar, es una, en realidad son dos aldeas que una ya no tiene habitantes, que es Lagara, ya no tiene habitantes, pero tiene como hay como una especie de simbolismo con esa región, con esa zona en concreto, porque es una zona que tiene mucha historia, hay un palacete ahí también, y ella ha hecho como una especie de recoger historias, narraciones, historias, leyendas, también un poco de esas aldeas, y me y yo la podía colaborar con la poesía, y yo encantado de la vida, donde me llaman voy. Y ahí es que aparezco en ese libro por primera vez, aparecen versos míos en gallego asturiano. Y bueno, ahora colaboro en varias antologías, ahora salió una antología de escritores en gallego, no solamente en gallego asturiano, sino también en gallego, y también ahí participo. O sea, participo en varios proyectos de ese estilo, de antologías, de poesía, eh, apoyando algún proyecto de cultural, es decir, estoy muy apegado a todo eso. Y bueno, y aquí en Mendoza también tengo una actividad de colaborar con otros escritores. Ahora mismo también va a salir una antología, ya está creo que imprimiéndose de un grupo de escritores de palabras convocantes que también ahí participo. está bien, No está solamente bien. en Asturias, sino también aquí en Mendoza, que tengo muchos amigos y muy buenos amigos escritores. Casi todos lo son, de hecho. Y allí en Mendoza, sabemos que das clases como profesor de literatura, nos estás contando de que te reunís con estos escritores. Aparte, como actividad literaria, ¿vos hacés talleres? No, lo que teníamos un proyecto de hacer una especie de academia que, bueno, por problemas, es una época muy mala esta que estamos viviendo socialmente, la gente no, está todo muy, como muy así, entonces de momento ha quedado todo ahí. Por eso Ujú. no hemos podido hacer lo que pretendíamos hacer. Quedará para un momento más Más propicio adelante, seguramente. claro. Y estoy intrigado, realmente estoy intrigado con ese pueblo tuyo. Disculpen que yo siga preguntando lo mismo, pero en esos eneros fríos, quizás con Sí. nieve, con mucha nieve, eh, ¿qué leías? ¿Qué libros leías? ¿Qué autores leíste durante la infancia, la juventud, que capaz que en este momento te han influenciado en parte de tu escritura? Mira, yo te cuento cómo fue mi contacto con la literatura. Dale. Fue una cosa muy escasa, porque en realidad estamos hablando de los años 70, donde las bibliotecas tampoco estaban bibliotecas, pero estaban en Tapia de Casarío, que me quedaba 8 kilómetros. Ujú. Y un niño no puede decir, bueno, me voy caminando 8 kilómetros. Claro. Porque entonces mi primer contacto fue a través, bueno, algún libro que me llegó porque mi hermana es mayor que yo, 8 años mayor, 8 o 9 años mayor. Ella cuando empezó el instituto, la secundaria, bueno, traía libros y yo,
mis primeros contactos fueron a través de esos libros que ella traía, el Arcipreste de Ita, Juan Manuel, o sea, pues de ese estilo te estoy hablando, literatura medieval, desde literatura medieval, siglo de oro español, y poco más, y algún libro de Machado que cayó en mis manos y eso ya fue una joya Una o algún joya, poema suelto. ¿Por qué? claro, Porque no, en realidad, mis padres eran campesinos, o sea, no tenían contacto con la literatura, no tenían ningún contacto con la literatura, claro, o sea, ninguno, cero. claro. Y libros no había, los libros de texto de la escuela, que normalmente los del hermano mayor pues servían o de un primo, de un vecino, ya te venía el libro medio estropeado a veces y nada más, pero por eso no sé, no lo sé, es todo muy misterioso. La ¿Y vida qué, es muy misteriosa. y qué opinaban tus padres Bueno, que tenían un hijo poeta, que le salió un hijo poeta? ¿Cómo es eso? mira, en realidad mi padre falleció cuando yo tenía 17 años, es decir, Ah, el hombre nunca se enteró de nada, vamos, de que yo me gustaba la eh, literatura, sí, porque me veía leer, escribir, pero nada, no decía nada. Bien, mi madre, pues sí, mi madre ahora está muy mayor, tiene 96 años, y ujú, bueno, ella dice siempre te gustó escribir, siempre estabas leyendo, siempre estabas escribiendo, dibujando, o sea, siempre estabas con el lápiz o el bolígrafo haciendo algo, dibujando, escribiendo, cualquier cosa, leyendo lo que podía leer, releyendo lo que ya había leído. mm, Y bueno, ya después cuando fui adolescente, ya es diferente porque uno se va, tiene contacto ya con la sociedad y bueno, pero es algo que fue saliendo, surgiendo, el amor por la poesía. No te puedo decir por qué por la poesía, porque por la literatura en general, no solamente por la poesía, pero dentro de la poesía, o sea, de la literatura por la poesía, eh, yo pienso que es algo que, bueno, surgió, fue como un amor que se dio y se dio y ya está. se dio bien, Sigo. se dio bien, se dio bien. Yo te voy a hacer una última pregunta y después les vamos a dar el micrófono aquí a las chicas que están aquí escuchándote. Eh, Estoy viendo por lo menos dos escritoras, ¿está? Así que tenés una audiencia calificada en este momento. La pregunta es la siguiente. Vos y los colegas escritores que están allí en Mendoza, eh, ¿están incorporados a la Sociedad Argentina de Escritores? ¿Piensan incorporarse? ¿Hacen alguna actividad con la Sociedad Argentina de Escritores? Sí, sí, en Mendoza está la SADE también Sí. y muchos amigos míos están en la SADE, muchos colegas están en la SADE. Yo personalmente no, no por nada, sino porque, bueno, en fin, yo soy una persona que estoy eh, más por libre, ¿no? No por nada, pero he ido a la SADE y Porque eres libertario, porque vives en la ínsula libertaria. es que, claro, el problema mío es que yo en un grupo no ando mucho bien, o sea, ando bien, colaboro siempre, me llaman para lo que sea, pero no soy orgánico, es decir, no soy una Claro, persona orgánica, no soy una persona que sirva mucho para una estructura. No, no claro. me gusta, no la considero, pero bueno, de hecho la SADE ha tenido el año pasado la pérdida de su presidenta, de Susana Arenas, una gran poeta, amiga mía, me ayudó mucho al principio también, eh, que la quería muchísimo también y se murió de una forma muy repentina. Y ahora la presidenta también es amiga mía y, y tengo muy buena relación con la SADE. Están un poco ahora mismo pasando una etapa de duelo, por así decirlo, Ujú. y de recomposición
por todo lo que ha pasado, ¿no? Por la pérdida claro. de Susana y bueno, por todo esto. No, Y yo hace te... una labor Sí, muy sí, necesaria. sí, termina, termina. Hace una labor necesaria y, por supuesto, siempre van a tener mi apoyo. Claro, No quiere decir eso que por mi condición, la gente aquí en Mendoza ya me conoce mucha, otra no, pero bueno, los que me conocen en el mundo literario, ellos ya saben que yo soy un poeta libertario. No muy pueden bien. decirme, mañana tenemos una reunión a las 12 porque depende de muchas cosas que yo pueda estar mañana a las 12. Fuimos afortunados que pudimos hacer esta entrevista entonces. Y me comprometo, Daniel, mañana a las 12, mañana a las 12 estoy en la SADE. Ahora, si yo te digo, Daniel, no puedo comprometerme porque no lo sé, ahí ya vas a Claro. decir, bueno, este hombre pues es así, hay que dejarlo a su manera. No, Porque yo, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque eh, 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 la SADE, bueno, se viene la Feria Internacional del Libro el año que viene, 2024. Y en la última feria de este año, que se hizo este año, Mendoza, la provincia de Mendoza, tenía su stand con los libros sí, de muchos autores. sí, Por eso, tus libros, ¿vos vas a tratar de estar con tus libros mira, yo, en la feria? mira, tengo un problema con mis libros que es ese, que tengo los ejemplares que voy publicando, los voy publicando y vendiendo. Y como yo me muevo con la gente que tendría que, ya te digo, hacer un pedido de tantos libros, por ejemplo, de los dos últimos libros, y para presentarlo en una feria. Y que, por ejemplo, la SADE los llevara. En ese Sí, caso sí, yo así lo no hace, sería, así lo hace, sería, así lo hace. sería, Porque si sería no, perfecto. nunca vamos a tener la oportunidad de conocerte, Claro, de claro, conocerte, claro. Sí, sí, claro. sí, te entiendo y todo el mundo me dice lo mismo además, o sea que debe de ser verdad. Debe ser verdad. Muy bien. Bueno, Sí, no sé si quieren hacerle preguntas aquí a Pepe, alguna chica, ¿alguien? ¿No? ¿Mirna? Bueno, Sí. Daniel, Ok. yo no soy escritora, no sé si, Mm. pero sí, comentarte recién cuando hablaste de los omecos, por intermedio de Daniel me llegó el cuento de dónde viven los omecos. Y bueno, yo lo utilicé con los chicos en mi taller y fue una experiencia muy bonita porque tienen mucha imaginación los chicos. Y hicieron casitas, dibujos, y se imaginaban que cuando llueve mucho o hace mucho frío, entran a la casa, así que tienen que tener cuidado de no pisarlos. Bueno, voló la imaginación de los chicos y fue muy divertido ese día. Bueno, y después preguntarte algo sobre si has escrito algo sobre el paisaje mendocino, que se parece un poco al de tu pueblo, que tiene nieve también y montañas. sí, sí, he escrito mucho sobre Mendoza, he escrito varios poemas sobre Mendoza, me gusta mucho la parte de Uspallata, por ejemplo, La Valle también, y tengo un proyecto sobre Mendoza también y los cuentos infantiles que está por ahí siempre rondando como algo que va a poder hacerse, yo creo que sí, que se va a poder hacer. Y, y bueno, ahí, por ejemplo, Mariana, que mi compañera que es profesora de arte y es artista plástica, ha hecho unos quirquinchos de cartón hechos bueno, con material reciclado para las escuelas y esos estaban acompañados, aparte iban los quirquinchos y junto a los quirquinchos iba el poema de los quirquinchos, que era toda la familia de quirquinchos
era además en la época de la pandemia, que la gente estaba tan depre, entonces se llamaba Tiempos de Esperanza, y en varias escuelas de Mendoza se dieron y bueno, son cosas que te marcan mucho porque estar con los niños y ver que los niños se involucran y el respeto a la naturaleza para mí es fundamental porque yo sigo siendo un niño rodeado de duendes y de naturaleza, de montaña, de ríos. Así que Mendoza, bueno, me encanta el paisaje de Mendoza y posiblemente que escriba algo más sobre eso. Te prometo que te voy a avisar. Voy a ponerme en contacto entonces por el libro para los niños. Claro, de Quiero alguna manera, preguntarle algo. algo vamos a hacer. Sí, sí, Ofelia. Sí, quería más que preguntarle, comentarle que ¿por qué será que los escritores no nos movemos a través de los duendes? Él habla de sus duendes ahí en su España, ¿no? Y nosotros en Misiones también tenemos nuestros duendes, y yo he tenido la oportunidad de trabajar con un grupo de chicos que pertenecen a la comunidad vasca, que está en Corpus Christi, Misiones, y ellos estaban rescatando el euskera, por eso me llamó muchísimo la atención y me llena de emoción que él también trate de rescatar las lenguas, ¿no? Esas lenguas que se van perdiendo a través del tiempo, un poco por vergüenza, como decía él, y otro tiempo por el desuso, porque tenemos otra vorágine de compromisos, de historia y un entorno que nos obliga a movernos dentro de una lengua que por ahí no es la que nosotros traemos desde la infancia, pero que se va perdiendo, y si no hay nadie que la rescate, queda así como en ese limbo, ¿no? Entonces me encantó todo lo que él está haciendo. Y los duendes, por ejemplo, los vascos en su euskera también tienen duendes, y veo que los duendes es como una constante en nosotros los escritores, ¿no? Como que sin ellos, o son nuestras musas, ¿no? Y me gustó cómo pintaste tu aldea. Me encanta lo que hiciste. Contame un poco cómo se te ocurre pintar tu aldea de esa manera y con esa expresión en tu rostro que es como que estuvieras reviviendo cada caminito, cada árbol. Claro, en eso, pues eso, lo que dices, Ofelia, los duendes forman parte, digamos, yo creo que muy importante, sobre todo no sé si de todos los escritores, pero de parte de nosotros sí. Y la imaginación, la fantasía, crear otras realidades, a veces no nos... Hay niños que, o sea, el niño en realidad, si bien ahora ha cambiado, ¿no? El concepto que se tiene de la mirada del niño, eh, sigue siendo un poco como decir, el niño, bueno, el niño juega, es feliz, no, el niño también tiene mucha percepción, mucha reflexión. Habrá, por supuesto, niños que tengan más, como habrá adultos que tengan más, pero uno va creando mundos a través de la imaginación. Cuando eres niño, bueno, yo hablo por mi caso, los duendes tenían que formar parte casi forzada, porque eh, mi madre me contaba de que su abuela le contaba, entonces, bueno, todo eso que te van contando, también te va condicionando. Y uno llega al momento en que vas por el bosque o vas junto a un río, un riachuelo, o ves una montaña, o juegas con las piedras, o le das forma a las piedras, y ya como que casi hay duende ahí, ¿no? Y el poeta en realidad es eso, las musas, como bien decías, ¿quién te dice que no son una especie de duendes que nos soplan lo que luego nosotros ponemos en el papel, ¿no? En mi caso, yo creo que el paisaje, bueno, creo que Misiones, a ti te ha pasado lo mismo con Misiones, el paisaje también impacta, influye mucho en el niño,
poeta, ¿no? Porque hay un niño que hay, yo siempre digo que los niños son artistas, somos todos artistas de niños, lo que pasa que luego la sociedad, como le solemos llamar, se encarga de que, no, que nos dice que eso no es serio y que tenemos que ser serios y que tenemos que dejar de soñar y de crear y de fantasear. Pero qué bueno es que siempre conservemos ese niño y que siempre los duendes estén ahí presentes también, porque digamos que la realidad a veces es demasiado para nosotros, no la entendemos, no comprendemos el comportamiento de nuestros semejantes, sus reglas, sus estructuras, y necesitamos otro universo diferente y crear otro universo diferente. Y bueno, es la comunión que tenemos con la naturaleza, con los duendes, con otros escritores, con otros lectores. Bueno, todo eso es la magia que nos permite seguir sonriéndole un poco a la vida, ¿no? También. Bueno, gracias por pintar tu aldea con ese realismo mágico. Muchas gracias, Ofelia. Gracias, Ofelia. Ana María, ¿querías preguntar? Sí, hola Pepe, yo soy Ana y Hola. quería preguntarte dos cosas. Una que no es literaria, que es saber por qué viniste a vivir a la Argentina. Y otra que no sé cuál es, ese idioma asturiano gallego que vos decís. Decía, no sé en qué se habla en Asturias. Conozco el gallego, pero no sé esa mezcla. Bueno, esas dos preguntas, una no literaria y la otra más o menos, quería Sí, preguntar. la primera es, yo ya había estado en Mendoza en el año 97, 96, por ahí, porque mi compañera es mendocina. A ver. Entonces, claro, y después nos fuimos a España y volvimos en el 2011 y por eso es Sí, circunstancia. claro. Pero a mí ya me gustó mucho Mendoza en los años 90 que estuve, quedé enamorado de Mendoza, entonces, bueno. La otra, ¿cuál era? Perdón, que Es me el, olvidé. o sea, ¿cuál es Ah, el idioma? bien, el gallego asturiano o eonaviego, de las dos formas se llama, o gallego en Asturias también, Ah, tiene raíces lingüísticas como el gallego. Si me dices que conoces el gallego, bueno, pues tiene y no, esas no lo sé raíces. hablar, ¿eh? Claro, bueno, pero tiene esas raíces con el gallego, el portugués. Pero ¿qué pasa? Una cosa son los límites políticos o humanos, por así decirlo, y otra cosa son los límites culturales. El gallego está más allá de Galicia, pasa a la provincia de Asturias y pasa a la provincia de León. Ajá. Entonces, la zona de León, que se llama el Bierzo, donde también hablan digamos, un dialecto del gallego, para entendernos. Vamos a hablar de dialectos, que no es lo más apropiado. Habría que llamar de lenguas de transición, más bien. Y Ajá. el gallego en Asturias, que es lo que yo hablo, viene a ser eso, o sea, los límites culturales no están marcados, no se corresponden con los límites políticos de división territorial, ¿no? Entonces, lo que pasa que tiene muchísima influencia En Asturias el idioma oficial es el bable, se llama bable, que es una especie viene del leonés antiguo, que se hablaba en el Reino de León, y prácticamente su último exponente es el bable, que es lo que Asturias tiene como lengua cooficial junto con el castellano. Pero además de esa lengua, tiene otras, y una de ellas es el gallego asturiano, que es la que hablo yo.
claro. Si un gallego me entiende perfectamente cuando hablo y cuando yo le hablo o sea, nos entendemos perfectamente, hay una variación, por supuesto, pero hay algo muy común que es unas raíces que están presentes muy fuertes. Yo escribo en gallego asturiano y hablo en gallego asturiano porque soy hablante natural. Si yo aprendí el castellano cuando tenía 6 años que me Claro. escolarizaron, 6 años que me escolarizaron, pero, o sea, es un idioma para mí que lo fui desarrollando porque, bueno, fue como una imposición, si le quieres decir, ¿no? Los vascos les pasa lo mismo, los catalanes, los Sí, sí, valencianos, ellos sí. tienen su propia lengua y bueno, después ellos son lenguas que estuvieron muy perseguidas, no solamente mal vistas, sino realmente Sí, perseguidas. sí, perseguida, sí, yo lo sé. Entonces, Pero no sabía cuál era el asturiano, o sea, no, me el faltaba asturiano no es el asturiano no es lo que yo hablo, o sea, no es el no, idioma oficial de Asturias, es otro que se llama gallego asturiano, que es ok. como hablar gallego en Asturias con otras características que se fueron desarrollando por el paso de los siglos, bueno, al estar en Sí, otra comunidad autónoma, en otra región, se fue desarrollando otro tipo de... Y bueno, escribirlo es una cosa, leerlo, o sea, hablarlo es otra. claro, Yo lo escribo, trato de ser lo más purista posible, me voy a las fuentes. Tuve la suerte de que en mi infancia, en la aldea donde yo nací, había personas mayores que todavía hablaban como se hablaba antes, como se hablaba en el siglo XIX. Pude recuperar ciertas palabras, pero la gente que me lee de la zona no habla así, en realidad. O sea, no habla tan así. Le damos, los que escribimos, intentamos recuperar el lenguaje, entonces sacamos las palabras a relucir que ya no, que ya estaban abandonadas en el cajón y le damos claro, brillo a esa lengua, ¿no? Pero es un trabajo muy bonito porque a mí me gusta mucho la lingüística, además. O sea, claro, aparte de la claro. literatura, me gusta la lingüística y para mí es muy apasionante todo esto. Bueno, Aparte del trabajo de recuperar. Aparte que cada palabra que recuperas un montón de cosas, porque no es lo claro, mismo, o sea, en una palabra te cambia el concepto del objeto, por ejemplo. No es lo mismo nombrar un objeto de una manera que Claro, nombrarlo de otro. seguro. No es diferente, es muy raro de explicar, pero pasa. Y a una mí me palabra que pasa que se recupera una realidad. nosotros, por Sí, ejemplo, claro, lo que nosotros hacemos, Daniel, es eso, los escritores. Recuperamos palabras que ya no Es verdad. estaban, que ya no están en lo coloquial, en lo cotidiano y las vamos recuperando. Y yo cada vez Claro. que leo un escritor y veo una palabra que ha puesto, que para mí tiene un significado especial o que me lleva o me transporta o me produce una sensación diferente. Bien. Es muy mágico también, podríamos decirlo Es un eso. gran trabajo lo que estás realizando. Es un gran trabajo. Chicos, Es- como siempre lo digo, cuando llega esta hora, el tiempo es tirano, ¿no? Y nos tenemos que ir despidiendo. Te agradezco muchísimo, Pepe, eh, por ha sido un placer. cómo nos has transmitido todos tus sentires. Te vuelvo a pedir, por favor, que estudies la forma de ver cómo pueden llegar los libros, ¿no? Y les Bien, agradezco a ustedes, chicas, también por haber participado. Tengo una última petición, Pepe, que nos despidas en tu gallego asturiano, ¿no? bueno. Sí, a ver, Una despedida en gallego asturiana. dale, Bueno, se entiende muy bien, te digo, lo a vas a ver, entender perfecto, no te lo voy a tener que traducir. a ver. Hasta luego,
todos amigos meus, foi un verdadeiro placer estar con vosotros hoy e compartir con todos vosotros a literatura, a lingua e todo o que representa para min a terra, a naturaleza, os ríos, os trasnos, todos os personaxes mitolóxicos e moitas gracias, Daniel, moitas gracias por todo o que fais pola poesía, polo arte, pola cultura. Moitísimas gracias e moitas gracias a todos os que tuveron comigo hoy. Moitas Ok. gracias. Muchas gracias a vos. A que lo Gracias. entendiste todo. Se entendió todo, perfecto. Sí. Tiene mucho de portugués, como dijo. Bueno, chao chicos. Gracias Chao a todos. Pepe. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias a Chao, todos. Pepe. Chao, Pepe. Chao, un placer, gracias.